Bueno, luego de la clase sobre derechos humanos, derechos del niño y niña adolescente, yo he hablado que se está pensando en una cuarta generación. Cuando hablé de los derechos humanos, había mencionado solamente estos elementos de la cuarta generación, los derechos tecnológicos. ¿Por qué? Porque iba a hablar en distintas clases de otros derechos que se estaban incluyendo en la cuarta generación, tanto del niño y adolescente como humanos. En la clase pasada hablamos de uno de esos derechos, que es el derecho a la ciudad, o los derechos urbanos. Entonces tuvimos toda una clase hablando sobre esta nueva categoría de derechos, que son los derechos urbanos, donde se habla de que la necesidad de tener una ciudad lo suficientemente sustentable, integral, diversa, como para poder cumplir los objetivos de los derechos humanos y del niño y adolescente. Ahora en esta clase vamos a ver la otra parte de estos derechos que se están tratando de incluir en la cuarta generación, que tiene que ver con el ambiente. Entonces vamos a hablar de la relación entre ciudadanía y ambiente. Esto es muy nuevo, inclusive para Argentina. En el 2001 se aprobó la ley 27.621, que se llama la Ley de Educación Ambiental Integral, que sigue el mismo espíritu que la Ley de Educación Sexual Integral, ¿no? Ya vamos a hablar de ESI, pero vamos a hablar ahora de esta cuestión. Y hay una linealidad que se está haciendo con muchas leyes educativas que tienen la palabra integral algo, ¿no? Ambiental integral, sexualidad integral, vialidad integral, ¿no? La cuestión de la integralidad. Esta ley dice que va a incorporar la educación ambiental integral de forma permanente y transversal en todos los ámbitos del sistema educativo en Argentina. Todos los ámbitos del sistema educativo nos toca a nosotros, porque dar clases en primaria es dar clase en uno de los ámbitos del sistema educativo. Entonces, es obligación nuestra estar actualizado. Esto es muy nuevo, esto está ahí, está con olor a recién salido del horno, porque desde el 2021 se estableció, en el 2022 se empezó a publicar cosas sobre eso. Tal es así que hay poco publicado, así que estamos ahí actualizados. ¿Por qué nos interesa a nosotros algo de educación ambiental cuando parecería ser propio de ciencias naturales? Bueno, porque la propia ley dice que la meta es formar ciudadanos que puedan practicar el respeto y la valorización de la biodiversidad. Es decir, que acá hay una fuerza claramente cívica y, por lo tanto, afecta a nuestra área que estamos trabajando acá, que es ética y ciudadanía. Este respeto y el valor de la biodiversidad va a suponer, por lo tanto, también reconocer la diversidad cultural y cómo distintas culturas se relacionan con la biodiversidad. Distintas culturas tienen distintas representaciones de la naturaleza. Entonces, ¿cómo podemos respetar eso? También habla de el patrimonio natural, entender que el país tiene un patrimonio natural que tiene que ver con sus lagos, sus ríos, sus bosques, y cómo valorarlos cívica y éticamente. Y también se habla del derecho al ambiente sano, que todos tenemos como ciudadanos el derecho a participar de un ambiente sano, un ambiente natural y un ambiente social sano. Entonces, claramente acá está implicado en la problemática de los derechos humanos. Porque si hablamos de la importancia de los derechos humanos y estamos en un ambiente que atenta contra ellos, estamos de alguna manera desvalorizando nuestros propios derechos. Entonces, acá hay un elemento dentro de la conciencia ambiental que refiere directamente con la problemática de la ética y la ciudadanía. Lo dice la ley, esto no es que yo esté haciendo una reinterpretación a mi favor. La ley establece eso. La ley de entrada dice que es una problemática cívica y que luego se tiene que incluir claramente, como es ambiental, en ciencias naturales y como tiene que ver con la sociedad, con ciencias sociales. Pero el primer eslabón de la problemática es ética cívica. ¿Cómo valoramos como ciudadanos nuestros ambientes? ¿No? Entonces,
Nosotros tenemos la obligación de conocerlo. Quiero creer que después en las clases de didáctica de ciencias naturales o en la materia de ciencias naturales se verá luego el aspecto más físico, geográfico de estos elementos. Ando con una alergia al mundo que me está matando. Bueno, ahora veamos. Acá tenemos que entender lo primero, que es qué se entiende por ambiente, porque estamos hablando de ley ambiental integral, de educación ambiental integral, pero no hemos especificado qué es el ambiente. Cometería un error yo si asumo de entrada que ustedes saben lo que es un ambiente. Pueden tener sus nociones, sus lecturas, sus interpretaciones, sus supuestos, pero como no son personas formadas en las teorías ambientales, no están obligados a saber. Por lo tanto, una noción, una especificación tenemos que dar. O ya lo saben. Bien. Perdón que me suene la nariz. Encima, cuando uno tiene tanta nariz como yo, se tiene que sonar mucho, porque no sale todo. Pero bueno, el problema de los narigones es este. Entonces, la palabra ambiente aparece por primera vez en el siglo XX, es decir, en el siglo pasado, en 1900. Y se promueve dentro de una disciplina científica que nace en el siglo XX, que es la ecología. Acá se le daba ambiente a la relación entre los seres vivos y su entorno. Por ejemplo, la relación entre las cebras y el entorno de la sabana africana. No la sabana de la cama, sino la sabana africana. Había como una idea de ambiente relacionado con ecosistema, que es justamente cómo nos relacionamos para sobrevivir en este ambiente. Pero, a partir del siglo XXI, se entendió que ambiente en realidad no es algo que está dado naturalmente, es una lectura social que hacemos nosotros sobre el mundo. Es decir, ambiente, la idea de ambiente, el concepto de ambiente, está atravesado por nuestras propias culturas. Distintas culturas tienen distintas ideas de naturaleza, por nuestras simbologías e ideologías, porque yo puedo pensar que la naturaleza es un recurso, o la naturaleza está viva, o la naturaleza es una máquina, ¿no? Distintas maneras de pensarlo. Y encima que estas ideas de la naturaleza y estas culturas sobre la naturaleza están políticamente condicionadas, porque dependiendo qué políticas estén gestándose en el contexto actual, yo puedo entender una relación más cercana o más lejana con la naturaleza. Por ejemplo, el Estado puede promover una política de proteger el patrimonio o puede promover una política que va en contra del patrimonio ambiental. Ejemplo, el expresidente brasilero, Bolsonaro, tenía una relación política con el ambiente de carácter extractivista. Hay que quemar la selva para aprovechar sus recursos. El nuevo presidente, Lula, tiene otra lectura. No hay que quemar, hay que proteger la selva. Podemos estar de acuerdo o no con esas políticas. No estoy hablando de estar de acuerdo. Digo que son distintas políticas que promueven distintas acciones. Entonces, el ambiente está filtrado por la cultura, por las ideologías y por las políticas. Es cómo establecemos una relación con la naturaleza. Esa relación se expresa en dos niveles. Nuestra vida cotidiana, cómo al día a día vivimos. Por ejemplo, vemos un árbol, ¿le arrancamos una hoja o no? ¿Reciclamos la basura o no? ¿No? ¿Cómo es nuestra vida cotidiana? Y también, ¿qué conocimientos científicos existen sobre eso? La contaminación, la polución, el desgaste de los electrodomésticos, etc. Entonces, esto nos genera una nueva problemática pedagógica sobre el ambiente. Porque si el ambiente es una construcción social producido históricamente, tenemos que estudiar esta noción de ambiente desde distintas áreas. Las sociales, para entender cómo la sociedad define el ambiente; lo natural, para ver qué natural se entiende como ambiente, porque natural puede ser una piedra, puede ser el pasto, la luna, todo eso es natural. El petróleo es natural.
Bueno, entonces, ¿qué estamos entendiendo por natural? Entonces tenemos ciencias naturales, ciencias sociales y lo que nos interesa a nosotros, cómo valorizamos eso natural, que tiene que ver con la ética y la ciudadanía. ¿Bien? ¿Me van siguiendo? Hoy en día hay una problemática sobre el ambiente en el siglo XXI que tiene que ver con cómo las sociedades globalizadas, occidentales principalmente, pero en realidad todas, tienen lo que se llama una lógica productiva y extractivista, de producto y de extracción. ¿Qué hace la sociedad del siglo XXI? Agarra un sistema ecológico, digamos un desierto, digamos la sabana, una selva, un bosque. Agarren cualquier sistema ecológico que ustedes quieran. Vamos acá a San Juan para no irnos lejos e ir tirando líneas de pensamiento posterior para la transposición didáctica. Ando con los términos solo, haciendo on fire. Vamos al desierto. Entonces, la sociedad agarra el desierto y ve qué puedo producir en este desierto con estos recursos. Por ejemplo, este desierto tiene, en realidad es más valle que desierto, pero bueno, le podemos producir, por ejemplo, extracción de minerales, ¿no? Este desierto tiene minerales. Entonces yo puedo extraer minerales que luego puedo hacer distintos productos. Extraigo y produzco. Lógica productiva extractivista. Por ejemplo, ¿qué extraigo? Plata. ¿O qué extraigo? Zinc. ¿O qué extraigo? Litio. Todos minerales. ¿Y qué puedo hacer con esos minerales? Electrodomésticos. ¿Qué hago con el litio? ¿Sabes lo que se hace con el litio? Las baterías de los celulares. Entonces, yo puedo hacer baterías de celulares y puedo vender celulares. O baterías de celulares a la gente que hace celulares. Pero para extraer eso, el ecosistema no te lo da en la mano, no dice, acá tenés, llévatelo. Necesito claramente tecnología que pueda de alguna manera discriminar la mezcla de minerales y materiales que hay en la Tierra para sacar eso solo que yo quiero, que en este caso es litio. Por lo tanto, tengo que utilizar todo un procedimiento técnico de destrucción de la tierra, de separación, de clasificación, de purificación. Todo eso supone de alguna manera destruir el medio ambiente, porque el medio ambiente está establecido. Y yo para sacar lo que quiero tengo que, por ejemplo, hacer un hueco en el piso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No se entiende. Sí, pero no sé si tenías cara de entender o no entender. Y esta lógica productiva, porque produce elementos, y extractivista, establece luego una organización social, porque se establecen economías y políticas alrededor de esto. Por ejemplo, se establecen pueblos mineros, gente que vive de la mina, sistemas de importación y exportación de instrumentalización minera, se crean leyes a favor de la minería, se crean elementos a favor de la utilización de ciertos recursos para que la minería se desarrolle. Por ejemplo, creo diques para poder tener la energía del agua, utilizar el agua para purificar. Entonces se genera todo un orden social en base a cómo se entiende el sistema ecológico para extraer los recursos que queremos con el fin de producir ciertos objetos. Todo esto nos trae a un problema ético. La naturaleza es... Voy muy rápido. Mientras espero me suena la nariz de vuelta, ¿te parece? Tengo una nariz tapada. Un sureño como yo, con tantas moras, lo sufre. Lo más alérgico que tenemos en el sur son pingüinos, ¿viste? Entonces no. Y los pingüinos no se te meten a la nariz a menos que le estés peleando a un pingüino. Así son, ¿no? ¿Han visto un pingüino emperador? ¿Un pingüino emperador?
Bueno, pero bueno, en la vida real son grandotes los pingüinos, pero se llaman emperador porque son grandes, ¿sí? Tamaño de una persona. Bueno, un metro 40. Te di la altura porque parecía que no creías en la altura. Entonces te digo, para mí eso es grande, quizás para vos no es grande, es una tontería. Yo recién empiezo a hablar de grande a los 2 metros. Bueno, si vos hablar a los 2 metros, tenés todo el derecho. Son aves grandotas. El avestruz también es grande. El avestruz. Bueno, no importa. Usted me hace hablar de pingüinos cuando. Buscá cuánto mide el pingüino más alto. Ya 1 metro es mucho, me parece a mí, para un ave. Bien. Entonces, estamos en un problema ético. La naturaleza, ¿es un recurso o es un bien común? Casi un dilema. Porque si es un recurso, yo con los recursos hago lo que yo quiero. Puedo utilizarlo o no utilizarlo. Un recurso es algo que puedo favorecerme cuando yo quiera y tiene una vida limitada. Por ejemplo, tengo 100 pesos. 100 pesos es un recurso. Son mis 100 pesos. No es común. No es que yo tengo 100 pesos, vos tenés 100 pesos. Es mi recurso. Yo puedo ver cuánto uso y cómo lo uso y en qué uso esos 100 pesos. Si es un bien común, ya no es solamente que yo decido que hago esos 100 pesos, sino que es de todos esos. Entonces, lo natural, o es un recurso o es un bien común. Si es un recurso, es algo que depende de quién lo posea, de quién es dueño de ese recurso y decide qué hacer. Por ejemplo, decido que con este recurso generar alimento, o decido crear tecnología, o decido venderlo. Decido vender mi río. Este río lo vendo porque es un recurso, así como puedo vender un par de tenis. Pero, si es un bien común, ya no puedo decidir yo y de manera arbitraria. Depende de todos los implicados de ese bien. Y el tema es que si es un bien común en términos humanos. Todos los humanos tienen voz y parte de qué hacer con esa naturaleza. Entonces cambia la lógica de qué se puede y qué no se puede hacer. Porque, por ejemplo, digamos que el agua es un bien común. Si es un bien común, yo puedo usar el agua para mí, porque me pertenece, pero también tengo que dejar suficiente agua para los que vienen. Porque esa agua no es solamente mía, es de los próximos humanos. ¿Se entiende? Si fuese un recurso, yo puedo gastarme todo el agua que tengo hoy y el que viene, bueno, verás qué hace con el agua. Tendrá que ir a Marte a buscar el hielo congelado, el agua congelada. Entonces, para poder entender esto, se empezó a crear una noción dentro de la educación ambiental, que es la idea de intangible ambiental, que es que el ambiente no es un objeto negociable, sino que es un elemento de uso colectivo, de acceso universal, que no puede ser gestionado con una lógica economista, sino que tiene que entenderse como algo que va a afectar a todas las comunidades relacionadas con eso. Un río, por ejemplo, el Río Blanco de San Juan, ¿lo ubican el Río Blanco? ¿El Río Blanco lo ubican? ¿El Río Blanco de San Juan lo ubican? ¿Cómo se llama el Río de San Juan? El Río Blanco de San Juan no puede estar diseñado e intervenido para que un solo grupo de personas lo aproveche, por ejemplo la minería, sino que tiene que ser aprovechado por todos y encima también tiene que estar pensado para los futuros sanjuaninos. ¿Se entiende? Porque es algo intangible, no es un objeto que yo digo, usted lo tiene y hace lo que quiere, sino que atraviesa los colectivos. Entonces, esto es un claro problema ético sobre las cuestiones socioambientales. Porque, ¿qué tipo de derechos tenemos sobre los elementos ambientales, sobre los intangibles? Por ejemplo, un derecho que tenemos es el derecho a la preservación.
Los bienes naturales tienen que ser preservados para el uso colectivo de todas las generaciones, las presentes y las futuras. Y como es un derecho el ambiente, esa preservación tiene que estar a favor de la igualdad, no de la desigualdad. Tiene que garantizar el desarrollo y un nivel de vida para todos. ¿Me van siguiendo? Entonces, acá uno dice que, ok, tenemos que pensar la ética en este problema porque el ambiente es un derecho para todos. No es que vos podés poseer un río o un bosque. La gente que posee bosque está atentando contra los derechos de uso colectivo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por ejemplo, la gente que compró... ¿vieron? En el sur se hizo mucho. Se compraban tierras alrededor de un lago. El lago es público, pero como la tierra es privada, vos no podés acceder al lago. Tendrías que acceder en un helicóptero y tirarte al lago y volver a subir el helicóptero, porque no podés atravesar la tierra. Entonces eso genera un problema ético. ¿Cómo hacemos? Porque el lago tiene que ser de todos, pero yo no puedo acceder a ese lago. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno, entonces acá empieza el problema ético, que es una reflexión ética de las problemáticas socioambientales. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué estás pensando? No, quería resolver lo que estaba diciendo. ¿Y a qué conclusión llegaste? No, me estaba justamente imaginando lo que te cayó. No, aparte de cómo compraban las pedazos de tierra, digamos, y cómo se hacían la construcción, cerraban el lago. Pero se ha hecho. Vos tenés un lago y alrededor alguien compra 100 hectáreas. ¿Cómo llego al lago yo? No puedo. Y es re común, en el sur hay muchas propiedades privadas enormes de gente con mucha plata, y muchos no son argentinos. Uno de los casos famosos fue que Tinelli compró y un lago que se podía acceder a eso no se pudo acceder más. Al día de hoy, ese lago está prohibido, no podés acceder, a menos que tengas tu helicóptero, o tu avión, o hagas a la delta, no sé cómo. O sea, el lago es público, pero no podés acceder al lago. Entonces, de repente alguien es dueño de un lago. Mirá, estoy loco, dueño de un lago. Pero es la realidad. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, entra el problema de la ética. Pero hay como dos perspectivas éticas para poder pensar esto. No tengo... Tengo poco pañuelito. Podemos pensar en dos éticas sobre el problema ambiental, ¿no? Dos éticas ambientales. Una sobre el desarrollo sostenible, que seguramente han escuchado hablar alguna vez del desarrollo sostenible, y otra sobre el desarrollo sustentable. Tenemos sostenible y tenemos sustentable. SOS, SUS. ¿Sos o sus? ¿Bien? ¿Se entiende? Esta ética es propia del siglo XX, cuando apareció la ciencia de la ecología. Y esta ética es propia del siglo XXI, cuando se entendió el ambiente como un constructo social. La idea de lo sostenible viene de la idea de lograr un equilibrio tras el impacto. Es decir, nosotros interferimos en el ambiente, qué sé yo, talamos un bosque, ¿bien? Entonces impactamos en el ambiente. ¿Y qué tenemos que hacer para generar el equilibrio? ¿Qué tendríamos que hacer?
Exacto. Si yo talé 100 árboles, debería plantar 300 árboles. Siempre son 3 árboles plantados por cada árbol talado, porque uno se muere, uno no llega, entonces siempre se planta. La ley dice que se planta 3 por cada uno talado, ¿no? ¿Vieron cuando dicen, en los fósforos aparecen mucho, fósforos de madera reforestada? No sé si han visto, los 3 patitos, por ejemplo. Dice, eso reforestado es que por cada árbol que se taló, mínimo se plantó 3 árboles nuevos. ¿Se entiende? Entonces, se genera un equilibrio tras el impacto, ¿no? Se hace un impacto y se genera algo para lograr volver a ese estado inicial antes de transformar. El problema que hay aquí es, bueno, ¿qué tipo de acciones tenemos que desarrollar nosotros como sociedad para mantener ese equilibrio? ¿Se entiende? Es un problema. ¿Cómo yo logro garantizar el equilibrio ambiental? Porque hay un error en esta lógica, que es que las sociedades no crecen. Entonces las sociedades no van a necesitar más de 100 árboles. Pero cada día se necesitan más árboles, porque se necesitan más fósforos. Entonces ya no basta con plantar 300 árboles, porque yo ya no talo 100 árboles, ahora talo 1.000.000 de árboles. Y los árboles tienen su propio periodo de crecimiento. Entonces no crecen a la velocidad que yo necesito. Entonces empiezo a consumir más de lo que yo he podido reforestar. Entonces me cuesta mucho garantizar el equilibrio, porque la sociedad solamente avanza hacia arriba, mientras que el equilibrio se mantiene horizontal. Entonces, ¿qué acciones? ¿Horizontal? Sí, vertical. ¿Qué acciones hago yo para lograr mantener esto? Porque yo debería generar un equilibrio acorde a mi demanda. ¿Se entiende el problema? Entonces, ¿qué tanto logro sostener la ecología con mis acciones en busca del equilibrio? En una sociedad de consumo, donde cada vez se consume más, es muy difícil mantener esta ética. Por eso se empezó a pensar quizás en la necesidad de otra ética. En vez de sostener, sustentar. ¿Bien? Sustentar. Entonces, ¿cuál es la idea de la sustentabilidad? Es la idea de analizar la capacidad de regeneración del ecosistema o del ambiente. A ver, ¿cuánto puede regenerarse? Por ejemplo, ¿cuánto tarda el árbol en crecer? ¿Bien? Frente a eso, en esta capacidad de regeneración, tengo que ver cuáles son los índices de desgaste y de pérdida. Porque esta capacidad de regeneración del ambiente tampoco es equilibrada. Hay ciertas épocas donde los árboles crecen más rápido y ciertas épocas donde los árboles crecen menos rápido. ¿Por qué? Por los cambios ambientales, por los cambios de las especies que consumen sus recursos, qué sé yo. Si una especie que diseminaba las semillas del árbol desaparece, no, digamos no por intervención humana, sino simplemente por la lucha de la supervivencia, entonces un árbol que dependía de esa especie también puede desaparecer. Entonces hay que pensar esa necesidad. Hola, ¿cómo es su apellido? Hay que pensar esa necesidad y esa relación tan íntima. Por lo tanto, lo que hay que hacer, dice lo sustentable, es un cálculo. Un cálculo entre lo que yo necesito como sociedad, la capacidad de regeneración y el índice de desgaste y pérdida del ambiente. Con ese cálculo, si se me da negativo, por ejemplo, necesito más de lo que se puede regenerar, tengo que pensar qué tipo de desarrollos debo yo utilizar para no pedirle más al ambiente de lo que puede dar. Por ejemplo, si yo le estoy pidiendo 1.000.000 de árboles, pero solamente me puede dar 500.000, no pedirle 1.000.000, porque no me va a alcanzar con plantar. Entonces digo, ok, necesito 1.000.000, pero solamente tengo 500.000. ¿Qué puedo hacer?
reutilizar la madera, reciclar, buscar alternativas a esta madera, quizás otro árbol, quizás unos yuyos, quizás unas ramas, lo que sea. ¿Por qué? Porque llega a este límite y yo no puedo generar este equilibrio. Porque el millón lo necesito igual, necesito 1.000.000. Ahora, ¿cómo puedo cambiar esta necesidad en algo que sea sustentable? Que no produzca un desfasaje en el cálculo racional sobre lo que la sociedad requiere y lo que el ambiente puede darnos. Esta lógica de la ética sustentable es el tipo de lógica que existe hoy en día en la mayoría de los grandes centros científicos. Dice, el mundo te da tanto oxígeno por año, te da tanta agua por año, te da tanto aire limpio por año. Si consumís más, estás viviendo a cuenta. Si yo tengo por año 500 árboles y yo consumo 1.000.000, quiere decir que me consumí los árboles de este año y del año que viene. Estoy a crédito consumiendo en el medio ambiente. Y la deuda va creciendo. Y así como una deuda de una tarjeta de crédito llega tarde o temprano y te embargan, el ambiente va a ser lo mismo. Va a decir, te quedaste sin árbol, macho, se acabó. Pero yo sigo necesitando madera. Bueno, eso es tu problema. ¿Se puede poner ese celular en vibrador? No me molesta el que esté con el celular, pero el sonido me distrae. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, se propone una ética de carácter sustentable. Pero no es tan común, porque muchos países siguen teniendo una ética de carácter sostenible. Dice, hemos puesto tanto. Por ejemplo, hemos puesto una nueva planta filtradora de agua, ¿no? Ética sostenible. Volvemos a hacer agua pura. Pero no importa si volvés a hacer agua pura, porque cada vez necesitas más agua. Entonces, no tenés mayor agua, tenés la misma agua de siempre. Pero necesitamos más agua por los regadíos, por el consumo, porque hay más humanos que consumen más agua. Entonces, la ética sostenible es sostenible hasta cierto punto. La ética sustentable busca una cierta racionalidad. ¿Qué tanto podemos consumir? Y lo que no podemos consumir, bueno, ¿qué alternativa podemos consumir? Por eso es sustentable. ¿Qué es lo que se puede sostener? Es como, tengo 100 pesos y puedo vivir a crédito 20. Entonces no voy a vivir a crédito 40 porque no puedo pagar. ¿Se entiende? ¿Se entiende la lógica? Todo esto se fortalece o se recrudece si entendemos en qué contexto, y acá me voy a poner un poquito más técnico, si entendemos en qué contexto está nuestro ambiente global. El ambiente global está en lo que se llama el cambio climático, mal llamado el calentamiento global. El calentamiento global es que cada uno se calienta por cualquier cosa, pero el cambio climático es que el clima ya no tiene las mismas regularidades que antes. Pero necesito ser bien claro con esto, entonces voy a ser un poquito más específico y más técnico, así que voy a ir un poco más despacio. Porque es más específico, que bordea las ciencias naturales, pero como dijimos, esto es internacional, natural, social y ético. Entonces, para entender nuestra dimensión, voy a tener que hablar un poquito, así como hablé un poquito de la sociedad, ahora tengo que hablar un poquito de lo natural. El concepto cambio climático es cambio de los patrones meteorológicos a lo largo del tiempo. Un patrón meteorológico es todos los septiembre corre sonda. Entonces vos sabés que una vez al año, en este periodo, está este patrón meteorológico. ¿Se entiende? Y un cambio sería que en vez de septiembre, en julio, se adelanta o se retrasa el patrón. ¿Se entiende? Y eso sería un cambio climático. Lo que siempre pasaba en septiembre, ahora pasa en octubre o en julio, lo que sea. ¿Se entiende hasta ahí? En ese sentido, esto a nivel local, vamos a nivel mundial. A nivel mundial hay un patrón climático enorme, con las estaciones,
con las heladas, los calores, los vientos, las mareas, los tifones, todo eso es a nivel macro, genera un patrón enorme que se ha calculado con ciertos modelos meteorológicos, modelos que se utilizan para más o menos predecir cómo va a ser el clima. A lo largo de la historia de nuestro planeta, tenemos más o menos 5 cambios climáticos antes de que el humano influyera en el ambiente. Por ejemplo, ¿por qué voy a decir esto? Porque mayormente tenemos la idea de que el cambio climático es solamente responsabilidad humana, y no es así. Hay una cosa y una cosa y otra cosa y otra cosa. Hace 3.800 millones de años, la Tierra no tenía una capa de ozono, por lo tanto, la temperatura que había era enorme en la Tierra, hacía muchísimo calor, ¿no? Tal es así que el 70% de los rayos del Sol llegaban, hoy llegan en teoría menos de la mitad de eso, imagínense. Entonces, hubo un cambio climático que es cuando la Tierra se está formando y llega todos los rayos del Sol sin ningún filtro. Pero después, en el 2.700 millones de años, o sea, 1.000 millones de años después, se genera la primera atmósfera. ¿Por qué se genera? Porque apareció un tipo, los primeros seres vivos, las llamadas cianobacterias. Estas cianobacterias al día de hoy siguen existiendo. ¿Y cuál es su característica? Expulsan oxígeno. Reciben los rayos y expulsan oxígeno. Entonces de repente las cianobacterias estaban en su salsa. Había mucha luz solar y dijeron, oh, mucha comida. Mucha comida, expulsaron mucho oxígeno. Y mucho oxígeno generó un cambio climático. De repente tenemos una atmósfera que hace que lleguen menos rayos solares. O sea, lo que había sido algo positivo para ellas produce algo negativo porque de repente llega menos comida. ¿Se entiende cómo funciona? Otro salto. Hace 65 millones de años, parte del avance de la atmósfera hizo que todo el planeta Tierra, todo tuviese clima tropical, todo. Sea como vivir en Cancún o en Bucio, era todo tropical. En ese momento tan tropical, en todos los polos y en todas las partes de la Tierra, dio lugar a que los animales crezcan muchísimo. Apareció la megafauna, por ejemplo, los dinosaurios, ¿no? Animales enormes. ¿Por qué? Porque daba el ambiente eso. Pero ¿qué pasó? Hace 55 millones, o sea, 10 millones de años después, la temperatura de la Tierra aumentó mucho, probablemente por los volcanes oceánicos empezaron a moverse, entonces empezaron a tirar gases, generando mucho calor. Ese calor hizo que se extinguieran muchísimas especies, entre ellas muchos dinosaurios, lo que sea. Y hace 100.000 años hubo otro cambio climático, la era glacial. La Tierra se enfrió muchísimo. Se enfrió, que fue la famosa edad de hielo. Los que hayan visto la película, ¿viste? ¿Por qué no se llama un año súper frío? ¿No? En ese momento, las temperaturas bajaron y todos los animales enormes empezaron a desaparecer, empezaron a quedar animales cada vez más chiquitos. ¿Por qué más chiquitos? Y porque regulás mejor tu temperatura. Más chiquito necesitas menos energía para mantenerte en calor. ¿Se entiende? O sea, si tienes mucha energía, te conviene ser grandote para poder disipar la energía. Por eso la megafauna. Pero cuando sos chiquito, es más práctico. Por eso los mamíferos empiezan a ser más populares en la edad glacial. Porque como somos chiquitos, en comparación de lo que eran los dinosaurios, ¿no? Podemos regular mejor nuestra energía. Fíjense, todo eso son cambios climáticos que no tuvo nada que ver el humano. Pasaron. ¿Por qué pasaron? ¿Qué sé yo? Por la influencia de la luz solar, por la variación de la velocidad de la Tierra no siempre gira a la misma velocidad, ni gira en el mismo eje, ¿no? La Tierra gira, pensemos que es así, gira más o menos así, y se va girando. Pero ese eje a veces es más allá, más a la izquierda, más a la derecha, ¿se entiende? Y a veces más rápido, a veces más lento.
Encima, también esto que influye impactos de meteoritos que pueden desestabilizar la Tierra o generar extinciones masivas. También está que los continentes se están moviendo. En un momento estaban más juntos, en un momento estaban más separados. La atmósfera de la Tierra va cambiando. A veces tiene más oxígeno, a veces tiene menos oxígeno. Las cianobacterias. La culpa de las cianobacterias. El océano tiene sus propias corrientes de agua fría y agua caliente, como las canillas. Entonces, a veces se van mezclando y va generando distintas temperaturas. Un mar es más frío, un mar es más caliente. ¿Se entiende? Y por último, la Tierra es como un gran imán. Tiene polo magnético negativo y polo magnético positivo. Y encima eso va variando. Dependiendo de los movimientos del magma, del núcleo de la Tierra, a veces lo negativo está arriba y a veces lo negativo está abajo. ¿Qué importa eso? Bueno, ustedes saben cómo en un imán yo puedo mover otro imán, cómo se mueven las cosas, ¿no? Bueno, eso impacta a todos los metales y minerales de la Tierra, entonces todo se mueve de distintas formas. Todo eso genera cambios climáticos. ¿Cómo son sus apellidos? Falcón y... García. ¿Cómo? García Mayor. Vale. Entonces, todos esos cambios climáticos no tuvo nada que ver el ser humano. Pero en este sí, ese es el problema. El cambio climático que estamos viviendo ahora no es producto del sol, de los volcanes, del cambio magnético, de la rotación de la Tierra. No tiene nada que ver eso, porque eso todavía no ha sucedido. Además, se calcula más o menos que en 5.000 millones de años va a haber otro cambio climático causado por la Tierra. Pero por ahora estamos en un cambio climático producto del humano y solamente del humano. ¿Se entiende? ¿Y qué ha hecho el ser humano? Ha creado un sistema de producción y extracción de los recursos naturales bajo una ética de lo sostenible, tratando de mantener siempre el equilibrio, que generó, por un lado, el aumento de la emisión de los gases de efecto invernadero. La atmósfera terrestre se ha puesto, esto es medio caricatura, más gruesa. Deja entrar la luz, pero no la deja salir. Deja entrar los rayos, pero no la deja salir. ¿Qué genera eso? Acá está la Tierra, ¿no? Y acá está la atmósfera nuestra. Llegan los rayos de radiación. Antes de que sucediera la revolución industrial y se quemara carbón, petróleo, los distintos gases, por ejemplo, estos gases flúor, todos son gases que se emiten, entraba un rayo, rebotaba, volvía y se iba, ¿no? Como que hacía un rebote fácil. Ahora, como esto es más grueso, tiene que rebotar más veces para poder salir. ¿Se entiende? Como tiene que rebotar tanto, el calor se sigue manteniendo acá. ¿Se entiende? Lo que hace que ciertas partes, no todas, las partes donde está más grueso, rebote más. Acá se rebota más, tenés más calor. ¿Bien? Si acá rebota menos, tenés menos calor. Entonces se genera un flujo de frío-calor que empieza a afectar todo, porque esto es un sistema. Si cambia una cosa, cambia la otra. Como un castillo de naipes. Si yo caigo, saco la carga, se cae todo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Me van siguiendo? Entonces, estos gases de efecto invernadero terminan modificando el sistema de la atmósfera, el sistema del proceso de enfriamiento de la propia Tierra y de mantenimiento del calor de la propia Tierra. Tal es así que por año vamos aumentando un 40% de la concentración atmosférica del dióxido de carbono. No pasa nada. Cada año tenemos un 40% más de gases de efecto invernadero. 40% de lo que era la atmósfera original. Por ejemplo, los últimos datos que tenemos, en el 2021 se emitieron 15.300 millones de toneladas de dióxido de carbono. Toneladas. ¿Sabes la cantidad
¿Qué es eso para poder hablar de toneladas? De esta manera, cada año se está haciendo el año más caluroso de la Tierra. Cada año, o sea, el 2023 es el año más caluroso de la Tierra, de toda la historia de la Tierra. Y el año que viene probablemente sea el año más caluroso de toda la Tierra. Esto va haciendo que la Tierra vaya subiendo de 0,1 grado por año. 0,1 grado parece poco, ¿no? No parece mucho. Pero la diferencia de 1 grado, si yo hago 10 años, tengo al final 1 grado. La diferencia de 1 grado puede ser la diferencia entre una era glacial o una era tropical. Por ejemplo, cuando se dio la era de hielo hace 10.000 años, la temperatura del mundo había bajado 5 grados. Es decir, pasó de una media de 30 a 25 y se congeló casi todo el mundo. ¿Se entiende? Se calcula que para el 2100, es decir, en 77 años, vamos a tener 5,8 grados más. Si 5 grados menos congeló el planeta Tierra, 5 grados más va a prender fuego el planeta Tierra. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, ¿por qué genera tanta variación poquitos grados? Porque esto es un sistema, no es que San Juan es 5 grados más caliente, es toda la Tierra 5 grados. Lo cual eso genera una alarma terrible. ¿Eso pasa? Eso está pasando. Sí, quería decirle, profe. Dígame. Pero... No, usted meta todas las cucharas que quiera. Lo peor que puede pasar es eso. ¿Los qué? Los océanos, todo lo que tiene mayor influencia en esto del aislamiento del claro, sí. planeta, pero están cambiando también lo que es la temperatura del océano, esto perjudica más. Exacto, mira. Ahora vamos a hablar de las consecuencias que tienen que ver con eso que estás diciendo vos. Hay varias. En primer lugar, como cada vez hace más calor, los polos, el polo norte y el polo sur, se están descongelando, porque lo que estaba congelado ahora está descongelando. ¿Qué pasa que se descongele, por ejemplo, el polo norte? Bueno, va a hacer que el mar crezca. Porque donde antes había una playa, ahora de repente te come parte de la tierra. Lo que hace desaparecer tierra habitable o tierra cosechable. Al día de hoy, el polo norte se disminuyó un 10%, lo cual es un montonazo. Porque 10% menos del polo norte es 10% más de mar. Se calcula que por esto van a perderse 70 millones de hogares de tierra que desaparece, porque el mar se lo come. 70 millones de hogares, una cantidad absurda, o sea, las costas. Y se van a salar suelos agrícolas, tierra salada es tierra donde no se puede cultivar, y se va a perder fuentes de agua potable. Por ejemplo, al comerse parte de los ríos, esa agua del río desaparece, porque es agua salada. ¿Se entiende? Se calcula que para el 2050 el 75% de los glaciares de los Alpes suizos, uno de los glaciares más importantes, que están parecidos como de la cordillera, es hielo congelado relevante, el 75% de los glaciares de los Alpes suizos van a desaparecer para el 2050. Si la temperatura sube a la mitad, es decir, para el 2050, no digamos el 2100, es decir, si sube solamente 2 grados, se va a calcular que 3.100 millones de personas se van a quedar sin agua. No es que tienen poca agua, no tienen agua, se quedan sin agua. Chao agua. Y 800 millones de personas se van a quedar sin comida porque no van a poder cosechar alimentos. Entonces ya tenemos 3.100 millones de personas sin agua, 800 millones sin comida para el 2050. Uno dice, falta mucho, faltan 27 años para el 2050, no falta tanto.
Encima, como aumenta la temperatura, ciertas enfermedades que dependen del ambiente tropical, del calor, por ejemplo, la malaria, tiene mayor posibilidad de reproducirse porque es un clima ideal para la malaria. Está buenísimo esto. Yo vivo la malaria no sobrevive en lugares fríos, se muere. En lugares con calor, este es mi lugar. Se calcula que van a ser 210 millones de personas infectadas por enfermedades de carácter tropical. Nosotros hemos vivido un tipo de experiencia de esa, de cómo se reproducen ciertos virus por situaciones como esta, como el COVID, ¿no? Hay ciertos virus que en lugares, el COVID no llega a lugares de frío, porque el virus no sobrevive. Por ejemplo, la mosca de la fruta, ¿la conocen la mosca de la fruta? Es muy común acá, en el sur no existe porque hace mucho frío, pero cada vez hace más calor, así que cada vez va ganando más territorio. Encima van aumentando las olas de calor. Como cada vez hace más calor, se dan dos situaciones interesantes. Primero, el fallecimiento prematuro. La gente de un golpe de calor puede morir. Y segundo, los incendios. Se prende fuego las cosas. Se calcula que va a haber pérdidas agrícolas de más de 10.000 millones de dólares por estas olas de calor. Y los mamíferos, aves y las plantas que dependen de los climas fríos van a desaparecer. Osos polares, focas, morsas y los pingüinitos. Entonces, esta crisis ambiental del cambio climático, dentro de la ética ambiental, la entendemos como una crisis social. Porque no es que el mundo se siente mal, el mundo puede seguir existiendo con 10 grados más o 10 grados menos, al mundo no le importa eso. Va a haber especies que se van a morir y especies que van a sobrevivir, como ya ha pasado en los otros cambios climáticos. Los que vamos a sufrir somos nosotros. Va a haber una extinción masiva, se va a perder el 90% de la vida. ¿Y qué importa? Al mundo no le importa eso. Pero en ese 90% entramos nosotros. Vale, sobrevivirán, qué sé yo, los tardígrados, que son unos pequeños seres microscópicos, sobrevivirán y no tendrán ningún problema. Pero a los que les queman las papas somos nosotros. Entonces, la crisis ambiental es una crisis social, resultado de éticas de carácter extractivistas, de abuso de la naturaleza. El cambio climático no es simplemente un hecho natural, es un hecho antropológico, porque hemos nosotros generado esto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, para poder revertir esto, tenemos que cambiar el sentido en cómo nos relacionamos con el medio ambiente. Tenemos que aprender a valorarlo de otra manera. Tenemos que desarrollar otra ética que nos vincule como ciudadanos y habitantes con el medio ambiente. Dejar de pensar que es un medio y pensar que es el lugar donde estamos, que somos parte del ambiente. Entonces tenemos que pensar en qué tipo de derechos hay que reconocer al ambiente para poder proteger el ambiente con esos derechos y por lo tanto protegernos también a nosotros. Entender qué actos de injusticia y desigualdad se hacen a la hora de explotar el ambiente, de utilizarlo simplemente como un objeto, para poder garantizar la sustentabilidad y, ¿por qué no, también la sostenibilidad? Por esta razón, se vuelve urgente una educación ambiental centrada en la ética, enmarcada en los derechos humanos. Porque parte del derecho humano es poder vivir en un mundo que sea, de alguna manera, no quiero decir sano suena como muy médico, que sea adecuado, justo, igualitario, universal, aprovechable para todos los humanos, las generaciones presentes y las generaciones futuras. ¿Bien? Plata no tengo, Plata no tengo. Siendo tan crítica la situación y tan urgente, ¿usted considera que se está haciendo, que se logra un cambio? Porque está bien, uno puede influirse en lo que es ética ambiental y querer el cambio, pero el cambio en la sociedad tiene que ser todo para que se logre el cambio. Estoy de acuerdo.
¿Cómo? No, yo lo veo como muy lejano. Pues, pasa que si es muy lejano no va a llegar nunca, porque muy lejano tenés 77 años, no es tan lejano. Por eso, que no es tan crítica la situación y que no se esté viendo ya el cambio, para mí sí se vuelve mucho más. Bueno, vos te perdiste el principio de la clase, no por culpa tuya, o sea, no es un reprimenda, sino que al principio dije que en la Argentina se ha aprobado una nueva ley de educación ambiental de 2021. Eso es un cambio, la búsqueda de un cambio de concepción. ¿Qué se apuesta desde aquí? ¿Cuál es la apuesta? Para cambiar la sociedad tenemos que tener otros ciudadanos. No los mismos ciudadanos de antes, no los ciudadanos que somos nosotros. Necesitamos nosotros cambiar, pero también necesitamos ciudadanos formarnos en otra escala de valores. Y nos guste o no nos guste, nosotros somos la primera línea de ataque frente a ese cambio. Nosotros tenemos que cambiar la mentalidad a los futuros ciudadanos adultos. Por eso esta ley se orienta hacia la inicial y primaria como la primera línea de trabajo. Nosotros tenemos que enseñar a los futuros ciudadanos a pensar el ambiente de otra manera, porque van a ser los adultos que van a tener que enfrentar esos cambios. ¿Bien? No es automático, claramente, pero podemos dar nuestro grano de arena. Así como yo le podría no explicarle esto, porque es la ley del 2021. Entonces yo digo, esto es muy nuevo, no lo vamos a ver. No, lo vemos de ahora, para que el año que viene, o el otro dentro de 2 años, cuando ya tengan el título, o no sé cuándo tengan el título, calculo 1 año, 2 años, ustedes en el aula puedan hablar de esto. ¿Se entiende? Y si ustedes están, todos ustedes hablando de esto, va generando una nueva conciencia. Por lo menos ya hablar nos da lugar a pensar otras alternativas. Porque claramente el panorama es terrible y claramente todos sabemos que vamos a morir. Y sabemos que inclusive nosotros cambiando todo, el mundo va a tener su propio cambio climático. Supongamos que nosotros hacemos todo bien y ya el cambio climático no depende de la acción humana. Tarde o temprano va a depender del mundo, porque el mundo ha demostrado históricamente que cambia. Y quizás dentro de 1 millón de años el planeta tiene una actividad volcánica terrible, tira una cantidad de gases invernadero y sube 40 grados más la temperatura y nos morimos igual. Pero ya no es nuestro control eso. Es qué podemos controlar nosotros. ¿Se entiende? Ahí está el tema. Por eso se habla de educación ambiental de los derechos. ¿Bien? Entonces, desarrollar una educación ambiental con orientación a los derechos humanos supone empezar a comprender cuáles son las causas que han estructurado la crisis ambiental y climática, que es lo que estamos hablando, de las cuestiones sociales, productivas, extractivistas y cómo funciona la lógica del cambio climático. Pero también propone entender un saber del ambiente desde un enfoque del cuidado y la justicia. Entender que el ambiente también es un sujeto de derechos. Esta es la mentalidad que hay que tratar de producir. Así como se entendió con la tercera generación de los derechos de niños y adolescentes que los niños son sujetos de derechos y por lo tanto hay que tomar decisiones acorde a lo mejor esperable del ambiente, a sus intereses, es del ambiente del niño. Nosotros, entendiendo al ambiente como un sujeto de derecho, tenemos que tomar decisiones a favor de lo mejor para el ambiente, no lo mejor para nuestro consumo. ¿Se entiende? Para lograr eso tenemos que fomentar una lógica de participación social y de acción colectiva. El ambiente no se cuida cada uno de manera individual. Es un trabajo siempre grupal, porque afecta a todos. No es afecta a mí que vivo en Caucete, o te afecta a vos que vivís en Santa Lucía, sino que afecta a todos. ¿Está esa mano? ¿Está apurada? Yo les dije que esta vez, les dije, yo empiezo la clase a otra hora, si quiere empezar a entrar, no, ¿qué quiere que haga?
La primera vez lo acepté porque fue solo el pucho, ahora ya. Primero termino mi teoría y después voy. Pasa. Mi clase hasta las 19:30. Bien. Entonces tenemos que aportar una manera de construir a una sociedad más justa, más igualitaria, más sustentable, una ética de la sustentabilidad. Entonces acá aparece un nuevo concepto para nosotros que es relevante en ética y ciudadanía, que es el concepto de justicia ambiental. Justicia ambiental, donde tenemos que tratar de entender cuál es el tipo de futuro posible para nuestra generación que logre incorporar una idea y relación de la naturaleza en estos términos de sujeto de derecho. ¿Qué tipo de justicia le debemos a nuestro ambiente? Entender que el ambiente es parte de la trama de nuestra vida, que es parte de nuestra biodiversidad, que es parte de cómo relacionamos los territorios. En cierta manera, tenemos que promover la construcción de una ciudadanía que ejerza el buen vivir. El buen vivir en el sentido de respetar y conservar el ambiente. El buen vivir en que defienda la lógica del ambiente saludable. El buen vivir en el sentido de que entienda que el ambiente es algo colectivo. De vuelta, que no es algo individual. Desarrollar prácticas de cuidado y de protección de la diversidad ambiental. Cómo podemos cuidar nuestros árboles, cómo podemos cuidar nuestros lagos, nuestros ríos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Más o menos, nada más que menos. Y ustedes me preguntarán, ok Gabriel, está todo bien, está todo bien, me convenciste, estoy a favor del medio ambiente, pero yo sigo viviendo en el mundo donde me venden el agua en una botella de plástico. Entonces, ¿qué carajo le enseño yo, docente de primaria, a estos pobres niños? Bueno, en ética y ciudadanía enseñamos valores. ¿Qué valores podemos enseñar conectados con la ética ambiental? Responsabilidad, respeto y solidaridad hacia la naturaleza. Ser responsable con la naturaleza, respetar la naturaleza y ser solidario con la naturaleza. La naturaleza no solamente como árboles, sino también como animales. Esto se conecta con las éticas poshumanistas. Responsabilidad, respeto y solidaridad. Supone orientar estos valores para crear un estilo de vida que no destruya el ambiente, que no lo explote. Para eso, como docentes en primario, tenemos que mostrar que el ambiente no es el campo o el bosque. El ambiente está dentro de la escuela, en la casa, en el barrio. El ambiente es todo esto. Dejar de creer que naturaleza y sociedad son cosas distintas, son parte de lo mismo. Por ejemplo, algo del ambiente es el oxígeno, y acá estamos llenos de oxígeno. Entonces, no es que, está muy lejos el medio ambiente, está aquí, inmediatamente a nosotros. Si hubiese un gas tóxico, acá nos enfermaríamos todos. Entonces, ¿qué contenidos podemos enseñar? Bueno, se proponen 4 contenidos. ¿Vieron? Encima les digo, ¿qué valores, qué contenidos? Estoy como cuando enseñé vial, o sea, los contenidos serían, yo se los digo y después se los explico. Cuidado de agua, cuidado del aire, cuidado de la biodiversidad y cuidado de la energía. Agua, aire, si quiere decir vida, pero pasa que vida suena como medio metafísico, medio religioso, así que biodiversidad y energía. ¿Vieron? Así, a los chirros. ¿Qué hacemos con el agua? Bueno, con el agua tenemos que promover el valor de la corresponsabilidad. Todos tenemos que tener uso responsable del agua. Entender que el agua tiene una disponibilidad a nivel nacional
y que responda a distintas situaciones en distintos territorios. Por ejemplo, en San Juan, que es desierto, de entrada hay una escasez hídrica, de entrada. Si encima tenemos poca agua y la mal usamos, o se la damos más a uno que a otro, se genera un problema. Entonces, el enfoque ético ecológico es qué tipo de acciones como sociedad repercuten en el agua. Por ejemplo, que nosotros construyamos un dique a cierta altura, hace que el agua no logre llegar con todo el caudal del río a otro nivel más inferior. Y si había una población de especies que necesitaban ese agua más abajo, ya no tienen ese agua, se seca. ¿Se entiende? Bueno, si yo dejo una canilla abierta, no es que el agua va a correr infinitamente. Alguien no tiene esa agua. Para que yo tenga agua, alguien no tiene agua. Es así. No es que todos tienen agua. Para que yo tenga agua, de entrada ya alguien no tiene. Quizás no acá, quizás en otro territorio. Eso de cajón. El aire. En el aire enseñamos qué contamina el aire y qué cosas que hacemos nosotros pueden contaminar el aire. Uno tiene las ideas clásicas de la contaminación del aire de los automóviles, que está bueno enseñarlo, pero también el uso de electrodomésticos contamina el aire. Y uno dice, ¿el uso de electrodomésticos contamina el aire? Sí, porque todas las baterías y todos los electrodomésticos tienen distintos usos de gases. Por ejemplo, las heladeras para mantener la refrigeración, los aires acondicionados para mantener la refrigeración utilizan esos gases. Y esos gases no están siempre envasados, se emiten y eso contamina el aire y eso hace que el aire sea menos puro y por lo tanto afecte en su calidad. Si pensamos en lugares carenciados, por ejemplo la gente que utiliza para calefaccionar la leña, también está contaminado el aire. Vamos con la biodiversidad. Ya me imagino que a la medida que voy hablando no se le va ocurriendo como qué cosas puede ir haciendo. La biodiversidad tiene que ver con el respeto a la biosfera, a la esfera de vida que hay. Entonces, ¿qué acciones tenemos nosotros que afectan a las otras vidas? Desde envenenar hormiguero, a matar cucarachas, a maltratar animales, a talar árboles. La forestación de árboles que se hace anualmente en San Juan. ¿Bien? Limpia las calles. Está bueno para nuestra vida urbana, pero hay especies de pájaros que dependen de sus árboles que tenían un nido a la mañana y vuelven al otro día y perdió su nido. Entonces eso afecta y por lo tanto hace que perdamos, cierta especie de pájaros que quizás puedan colaborar con la limpieza de insectos. Pájaros que comen ciertos insectos que nos pueden molestar, como los mosquitos, no pueden anidar porque ya no tienen las ramas donde anidar. Entonces, al no pensar ese tipo de relaciones, después nos afectamos. Hay más enfermos con malaria, con dengue, lo que sea. Y sí, porque vos estás de alguna manera destruyendo los animales. O cuando matan a los murciélagos, que mayormente son insectívoros. O cuando uno mata a las lagartijas o a las arañas. Estoy hablando de insectos o animales que logran mantener el control de las plagas. Al no pensar ese tipo de cosas, al no pensar en la justicia ambiental o en los valores esos que están implicados, a pensar de manera egoísta, los efectos son terribles. Son efectos cascada. Una cosa empieza a generar otra cosa, ¿no? Y la energía como el agua y el aire, está limitada, no es ilimitada la energía. Para que yo pueda tener enchufada 20.000 cosas, alguien no accede a esa energía. Entonces nosotros tenemos que enseñar las buenas prácticas familiares. Cómo como unidad podemos de alguna manera ahorrar energía, desde cuidar la ropa, la comida casera, apagar las luces que no se usan, etc. Bueno, les voy a dar dos ejemplos, primer ciclo y segundo ciclo, para poder... Igual estoy terminando súper temprano, porque la última parte la he hecho más rapidito. Pero bueno, por lo menos lo he dicho, lo voy a decir todo. Un ejemplo de lo que podemos enseñar en el primer ciclo, frente a todo esto que hemos dicho, es los valores de las 3 R. Reducir, reutilizar y reciclar. Reducir el consumo de algo,
reutilizar algo que se desechaba y reciclar, darle un nuevo valor a cierto objeto, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos pedir a nuestros estudiantes que observen la basura que tiran durante una semana o los próximos 3 días en primario, ¿no? En primer ciclo. Entonces le decimos, ¿qué es lo que más se tira y qué es lo que menos se tira? ¿Qué sé yo? Lo que más se tira son yerba para el mate, no sé, por ejemplo, ¿no? O qué tipo de actividad cotidiana es la que genera más basura, ¿no? ¿Qué sé yo? Los pañales, no sé. Luego de ver eso, entre todos construimos, a ver, esto que más se desecha en la casa de Pepito, o de Juanito, o de Manolita, ¿cómo podemos o reducirlo, o reutilizarlo, o reciclarlo? Vamos con el ejemplo del mate. La gente con el mate, la yerba tirada hace macetas, por ejemplo. ¿No? ¿No vieron las macetas de yerba usada? Que encima son macetas orgánicas, después las puedes plantar y generar un compost. Entonces, ahí reciclo y reutilizo un elemento. Y eso puede ser un proyecto escolar. Bien, así, sí, una tontería. Y en el segundo ciclo ya podemos, si se fijan bien, en el primer ciclo me he concentrado en lo práctico, en el hacer. En el segundo ciclo podemos pensar ya en una cuestión más teórica crítica. Podemos pedirle que investiguen qué tipo de especies existen en San Juan y cuáles se cazan, cuáles son cazadas y capturadas y si están permitida o no esa caza. Por ejemplo, el guanaco. El guanaco no está permitida la caza, pero se caza igual, ¿no? ¿Y cómo puede eso afectar a la fauna? Que no haya más guanaco, por ejemplo. Entonces, podemos pensar qué metodologías de protección de la fauna o de la flora podemos pensar nosotros o existen para poder salvar a estos animales o garantizar su protección en el hábitat silvestre en el que están. ¿Sí? Entonces, conectamos con ciencias naturales, con ciencias sociales, pero con una preocupación de la justicia animal acá en este punto. ¿Entienden? Esto es claramente educación ambiental integral, entonces está integrado. Muy bien. Dudas, preguntas, interrogantes, comentarios, insultos, nota al pie. Crítica constructiva, crítica destructiva, color. ¿Habían pensado en esto? ¿Lo conocían? ¿No? ¿Qué les parece? ¿Les parece que es útil? ¿Que es inútil? ¿Una pérdida de tiempo? Sí, sirve como dice usted, que nosotros representamos cultural, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente, podamos de alguna manera introducir en los chicos este pensamiento y hacer como una especie de cadena que ellos lo van a hacer los padres y pensar, bueno, que puede funcionar, sí, está buenísimo, porque es algo que es muy próximo a pasar. Capaz que nosotros directamente no, pero en nuestra futura generación sí. Sí, quizás nosotros nos morimos con poca agua, pero las próximas generaciones no tienen agua, ¿no? Y ahí cambia la cosa. Bueno, ¿no hay ninguna duda? ¿Se entendió todo? Sí. ¿Seguro? Sí. Bueno.